Hoy tenemos a una invitada súper especial. Su nombre es Iraya, es psicóloga general sanitaria, tiene un despacho de terapia y atiende adolescentes y adultos. Vamos a hablar de 3 aspectos que creo que son fundamentales en el emprendimiento, en los negocios y yo creo que más bien en la vida en general, ¿vale? Pero como vamos a enfocarlo hoy a toda esta parte de negocios, vamos a hablar sobre la valentía, sobre la vulnerabilidad y el riesgo. Iraya, bienvenida. Muchas gracias. Qué emoción, ¿no? De estar aquí contigo, escucharte, hablar juntas. Muchas gracias. Has tenido que estar muy valiente hoy para venir aquí Total. a contarnos un poco tu experiencia, a contarnos, bueno, pues tu conocimiento también sobre esto. Podemos empezar a que nos cuentes un poco qué, no sé, de forma general, qué crees sobre estos 3 conceptos que vamos a ir desarrollando. Sí, a mí estos conceptos siempre me han gustado desde que los descubrí, desde que supe que la psicología investigaba conceptos como la vulnerabilidad, la valentía, la vergüenza, ¿no? Que son procesos que están entremezclados. Para mí fue como un boom porque yo me sentía o pensaba que aquellas personas que emprendían o que decidían salirse un poco de la senda de, estudio y trabajo por cuenta ajena, tenían como un valor y una pasión inherente que les hacía como no ser conscientes de los riesgos y tirar siempre para adelante. Yo tenía la ilusión como de emprender, pero no me sentía del todo ese tipo de personas de súper apasionadas y que tiro para adelante y si va mal, pues sigo sin reflexionar un montón las cosas. Y cuando yo estudié como la vergüenza, la vulnerabilidad, la valentía, me di cuenta de que hay otras maneras de emprender y hay otras maneras de vivir, que es pues atravesando el miedo y atravesando la vergüenza. Fíjate que qué curioso, que yo creo que muchas personas han pensado esto que tú comentas, ¿no? Desde luego que las personas tenemos aspectos muy parecidos, pero también muy diferentes. Y yo sí creo que la valentía, ¿no? Y esta sensación también de vulnerabilidad y el riesgo, a veces pensamos que hay personas que lo tienen y hay personas que no. Como que nacemos ya valientes, nacemos pasionales, como dices tú, o no, o esto nunca lo voy a poder aprender, ¿no? Y yo sí creo que es simplemente una percepción, que todos tenemos un punto de valentía, todos somos vulnerables y bueno, el tema del riesgo, pues también depende un poco de cómo manejemos esa valentía y esa vulnerabilidad, me imagino, ¿no? Si tuvieras que decir qué es la valentía para ti, ¿qué me dirías? Bueno, pues para mí la valentía es un poco ser conscientes de algo que te inspira, que crees que si fueras hacia ello, tu vida sería como más completa, pero que hay algo que te frena para conseguirlo. La valentía sería aquello de lo que tú te llenas para, a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza y de las dudas, pues ir hacia allí e intentar conseguirlo. En el camino puede ser que a veces pues te vaya bien, a veces se va menos bien, pero yo creo que sí, aunque suene a frase hecha, al final el camino es el aprendizaje. Puede ser que en ese proceso tengas que ajustar el objetivo y digas, pues mira, esto que yo pensé que iba a ser la bomba, pues ya no me gusta tanto y reajusto objetivo. Pero creo que vivir una vida valiente es aquello que hace que cuando uno llegue a viejo, pues mire para atrás y diga, oye, Todo lo que hice, ¿no? me salió mal, me salió bien, me salió regular, pero viví de forma, eso, como de forma auténtica. Fui hacia aquello que yo quería buscar en cada momento. Antes hablábamos también, antes de conectar las cámaras, hablábamos de esa valentía como fortaleza muchas veces que sentimos que las personas tienen. Y es que puede ser, hablamos como de la valentía en general, pero la valentía, como todo, necesita un equilibrio, porque a veces no es ser súper valiente siempre y eso me va a llevar a tener más éxito, me va a llevar a tener esa vida auténtica que comentas,
sino que necesitamos pues tener unas dosis equilibradas de valentía. Yo suelo decir que la valentía es no pensar tanto, ¿no? Es atreverte a hacer algo sin quedarte en ese análisis de algo que nos cuesta mucho gestionar, que es el miedo, del miedo, de las consecuencias, ¿no? De lo que pueda suceder. A veces medimos tanto las consecuencias de lo que puede suceder que no nos atrevemos a hacer aquello que realmente nos generaría satisfacción y nos ayudaría a tener una vida con sentido. Y igualmente personas que a lo mejor sienten que no tienen esa capacidad de atreverse, ¿no? De ser valientes, yo creo que sí la tienen, lo que pasa es que prima otra característica que es el análisis. Y entonces nos quedamos con darle tantas vueltas a cómo tiene que ser lo que va a suceder, a cómo deberían incluso ser los resultados, que dejamos esa valentía más postergada, pero yo sí creo que es algo inherente, ¿no? La valentía y la vulnerabilidad, porque nos han contado, yo creo que muchas mentiras sobre la vulnerabilidad, o nosotros lo hemos percibido así. ¿Tú crees que las personas deberían ser vulnerables? ¿Una emprendedora tiene que ser vulnerable, una emprendedora? Yo creo que ahora las nuevas maneras de emprender en esta sociedad donde todo el mundo quiere venderte algo, tenemos que conectar con esa vulnerabilidad que, como tú dices, no es debilidad, sino con aquello que, bueno, que para mí es importante, que a lo mejor si yo lo comento puede ser que tú digas, bueno, no es para tanto, pero realmente yo creo que sí, y exponerme sin una máscara. Sin pensar, como dices tú, analizar in extremis qué creo que los demás pueden pensar de eso por lo que yo apuesto, y decir, bueno, me expongo, sé que hay gente que no lo va a entender, pero hay gente que sí va a decir, jolín, qué guay, me siento súper identificada con esto que ella me está diciendo, o que él está diciendo, con estas palabras de algo que yo sentía por dentro y que no sabía que tenía un nombre. Y para mí eso, como decir, bueno, puede ser que yo lo que te vaya a contar, lo que te vaya a vender, te parezca, no sé, que quizás no es lo que todo el mundo vende, o no tiene la perspectiva de lo que parece que es vendible, pero al final eso es tu propio toque, es lo que lo hace tuyo, lo que lo hace. Yo, sabes que conecto mucho con esta parte, ¿no? Con esa autenticidad. Yo creo que todos somos vulnerables y es que si no, no seríamos humanos, ¿no? Necesitamos esa parte de vulnerabilidad, y fíjate que yo siento que la vulnerabilidad me hace más fuerte, y que muchas veces tenemos como tanto miedo a mostrarnos, a ser auténticos, a estar en ese análisis, ¿no? Como tú dices, de lo que va a pensar el otro, de qué va a pasar, del resultado, que se nos olvida esta parte, y es, bueno, pues yo soy humana también, soy vulnerable y no pasa nada. Esto que a lo mejor no tengo que hacerlo perfecto, o si me equivoco, pues muchas veces el yo también decir, pues claro que me equivoco, si es que soy humana, me hace que yo pueda tener esa fortaleza incluso para volver a la valentía, ¿no? Para ser valiente. Y hay una otra emoción, aparte del miedo, que se suele dar mucho en emprendimiento, en todo este proceso, que es la vergüenza. Sí, hay muchos autores que dicen, que a mí me llamó la atención, que es de las emociones más difíciles de sentir. Hay quien cree que es la tristeza, pero no, en realidad la vergüenza es como una emoción que se oculta muy bien, a veces desde el miedo, desde el enfado. En general dicen que a veces como que para las mujeres en general la vergüenza está muy relacionado como con el físico, con el cuerpo, con ser perfectas, ¿no? En todos los ámbitos. Y que para los hombres puede estar más relacionado con mostrarse débil. Ajá, fíjate qué curioso, con ser vulnerable. Total. Entonces puede ser que eso, que la vergüenza se esté escondiendo ahí detrás de esos frenos que tenemos a lanzarnos a hacer aquello que nos inspira. Y si luego va mal o si luego nos hemos equivocado, pues eso, aprender, reconducir y volver a crear algo, ¿no? Pero qué importante también es esto, ¿no? Es que saber que el proceso, o sea, sin aprendizaje, sin error, no hay aprendizaje, no habría un resultado bueno, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí. Y fíjate que la vergüenza sí que creo que a veces
bueno, tiene una connotación así como muy negativa, ¿no? Como que todo el mundo evita sentirla. Sí. Pero yo creo que, desde luego, que si es una emoción que está en nuestro cuerpo, tiene un valor adaptativo también, ¿no? Y yo creo que la vergüenza sirve para, bueno, pues para ser aceptadas, ¿no? Para no hacer cosas muy raras, Exacto. ¿no? Y que para pertenecer a un grupo. Exacto. Entonces, como antes hablábamos, todo tiene que tener un equilibrio y tenemos que entender que a veces esa emoción aparece porque, pues, vivimos en una sociedad, somos seres sociales que queremos que, bueno, pertenecer y que nos acepten, pero que cuando ya entra en juego, pues, ese perfeccionismo, ¿no? Incluso esa parte de control que tiene el ser humano, donde necesitamos como tenerlo todo muy medido, muy controlado. Nos encanta controlar el universo, controlar el futuro, y esto también nos puede paralizar, ¿no? Un excesivo control. Sí, el no querer sentir miedo, no querer exponernos y eso, sentirnos como muy juzgados, ¿no? Y fíjate que a veces dicen muchos autores que la vergüenza y la culpa tienen como una relación. Ujú. Yo, por ejemplo, sí, cuando era pequeña me decían, oye, pues sal a la pizarra y explícanos este ejercicio, ¿no? Puede ser que yo ese día, aunque fuera una buena estudiante, pues ese ejercicio no me lo sabía, ¿no? Y me salió bastante mal, y a lo mejor el profe hizo un comentario, pues bueno, no del todo, No muy no acertado. muy acertado, y puede ser que la clase se riera de mí, ¿no? Claro. Sobre todo en los momentos en los que somos eso, como niños y adolescentes, esas sensaciones nos impactan mucho, porque puede ser que sí, en ese momento no supiste hacer ese ejercicio, y es verdad que ahí puedes tener un poco de culpa o de remordimiento de jolín, tenía que haber estudiado más, tenía que haber repasado bien los apuntes para pues, aprender y ir avanzando. Pero dicen que la vergüenza es cuando yo cometo un error, relaciono toda esa mala sensación del error no al ejercicio, sino a mí misma. Ujú. Yo Claro, me he como si el error equivocado fuera algo de tu personalidad, ¿no? Y de a tu mí. autoconcepto. Claro. Entonces es como eso de sentirse avergonzada por lo que soy no está bien, no lo sé hacer bien. No es, este ejercicio no está bien hecho y bueno, me Claro, equivoqué. algo concreto. Exacto, que sería la culpa o el remordimiento, sino realmente sentir vergüenza en ese momento es como lo que yo soy como persona no está bien, ¿no? No soy suficiente. Ujú. Fíjate que has dicho dos cosas para mí súper importantes. Una tiene que ver con las experiencias. Ujú. Qué poco conscientes somos de cómo las experiencias definitivamente nos marcan y Total. nos van construyendo en lo que somos ahora como adultas, ¿no? De cómo percibimos el mundo. Incluso, pues, estas experiencias de cuando somos más pequeñas, cómo ahora de adultos nuestro cerebro nos lleva ahí, ¿no? A veces pues yo hago un comentario, alguien se ríe de mí y yo no estoy aquí, estoy en Correcto. cuando salí a la pizarra, ¿no? Y Total. esa profesora o esos niños se han reído de mí, mi cerebro, eso generó un impacto tan heavy en mi cerebro que todavía está ahí, ¿no? Y todavía me voy ahí y me genera como un pequeño o un gran, depende, malestar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las experiencias cada vez lo tenemos más claro, ¿no? Trabajando con la perspectiva, Total. por ejemplo, de MDR, pues todo lo que se ha investigado sobre trauma y demás, como todas las experiencias que son impactantes en nuestra vida, el impacto no se queda ahí, el impacto continúa y muchas de las creencias que tenemos actualmente pues de validez, ¿no? De insuficiencia y demás, tienen mucho más que ver con el pasado que con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, tenemos que también entender, oye, ¿dónde aprendí yo esto? Porque creo que yo ya no soy esto, a lo mejor es verdad que en un momento determinado pues me equivoqué o pasó algo que no fue agradable, pero eso pues ya no está sucediendo. Sin embargo, mi cerebro se pone en alerta y se conecta con ello. Y por otro lado, hablabas también de cómo las personas, ¿no? De eso que tú decías de el resultado, de cómo ese resultado tiene que ver con quién soy yo. Y esto lo veo yo muchísimo en todos los emprendedores y en todas las empresas con las que trabajo y que mentorizo, porque muchas veces nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida
que el resultado tiene que ver con quiénes somos, ¿no? Si ocurre algo en ese resultado, yo ya no soy válida, yo ya no soy buena, y es un resultado puntual, o sea, yo soy mucho más que un resultado, ¿no? Y probablemente tenga que ver también con experiencias, me imagino, pero con ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de no permitirnos el error. Y bueno, tú ponías un ejemplo muy bueno, que es cuando éramos pequeños, yo por lo menos veo que en la tuya también, en mi generación, yo recuerdo de salir a la pizarra y no es como ahora que se trabaja toda la parte de exposición, ¿no? Entendiendo que tú pues puedes decir algo que no tiene por qué ser perfecto a la primera, que se trata de, bueno, pues de exponer algún tema y que los demás pues escuchen, aprendan desde una parte mucho más positiva. Y en nuestra época era como algo de, qué horror salir a la pizarra porque ya se van a reír de ti, ¿no? Y eso era permitido incluso muchas veces por la profesora que también te hacía ahí el machaque. Entonces hemos aprendido a que aunque sepamos hacerlo, si en un momento puntual y el resultado es negativo, pues ya nosotras somos malas, ¿no? Somos incapaces, somos malas y, y esto es duro porque cuando tú centras todo en lo que es el resultado, ¿no? Es esta frase que no sé de quién es, pero de esto de, oye, si nos hubieran enseñado a perder, ganaríamos siempre, ¿no? Si nos hubieran enseñado también a que el foco está en el proceso y no en el resultado, sería mucho mejor. Total. Y realmente hay una autora que a mí me gusta mucho que habla un poco de eso, bueno, cuando yo me he expuesto a mostrarme vulnerable, he cogido el coraje y la valentía y me he lanzado hacia adelante, ¿no? A veces sale bien y a veces puede ser que salga mal. Nos gustaría de, jolín, pues ya que he hecho todo este esfuerzo y me he formado y me he lanzado, claro, nos gustaría que el resultado siempre fuera, ¿no?, positivo. Pero esta autora decía que es importante que vamos, obviamente, a oír las críticas de los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando emprendemos en un proyecto que nos hace un montón de ilusión, pero quizás el resultado no es como nosotros quisiéramos. Lo ideal es que oigamos como las críticas, los comentarios, las sugerencias de aquellas personas que quizás también han estado en ese mismo proceso. Es decir, que también se han mostrado vulnerables, que se han arriesgado, que han tenido coraje para lanzarse hacia sus proyectos, ¿no? Porque es muy fácil estar cómodamente sentado sin arriesgarme y decir desde mi sitio de seguridad y de cero vulnerabilidad lo que estás haciendo no está bien. Claro. Entonces yo creo que también aquellos que nos arriesgamos cada uno en su ámbito, pues también como seleccionar los comentarios que dejamos entrar, que sí que valoramos y que vamos a escuchar de verdad, que sean de aquellas personas que también están en ese mismo camino de arriesgarse, de ser valientes, y no de otras personas que a lo mejor hablan desde un conocimiento teórico, ¿no? Claro, que nunca lo han vivido, pero desde luego que desde el banquillo todo se ve como mucho más fácil, desde la grada, ¿no? Se ve todo mucho más fácil que cuando realmente estás ahí jugando y las cosas se ven de otra manera. Sí que es verdad que es muy curioso, que creo que nuestro cerebro tiene un sesgo muy heavy frente a las críticas en el sentido de el cerebro siempre focaliza como en lo que me falta, en lo que está mal, ¿no? Y yo creo que hay como un pequeño foco que distorsiona la realidad y que únicamente se centra en todas las veces que nos han dicho cosas malas. A lo largo de nuestra vida habremos recibido muchas críticas, risas o, bueno, pues cosas negativas, pero seguro que también hemos recibido muchas palabras de aliento, muchas, bueno, pues opiniones positivas, pero esas parece que pasan desapercibidas. Esas se diluyen, ¿no? Entonces nuestro cerebro tenemos que aprender también a decir, oye, que esto también entre, como tú dices, dejar que esto también es importante porque, claro, con este sesgo de supervivencia de todo lo que está mal, que nos ayuda a aprender y también tiene una parte positiva, también nos olvidamos de dejar que el orgullo nos posea, ¿no? Que es una emoción que a veces también nos cuesta mucho permitirnosla. Es como que alguien nos dice algo bueno y es como,
casi que nos justificamos, ¿no? Es como, bueno, sí, bueno, tampoco ha estado tan malo, no es para tanto, ¿no? Y estas cosas, y yo creo que también tenemos que aprender a decir, oye, pues sí, mira, me he esforzado, oye, pues me ha salido bien y reconozco y estoy orgullosa de mí, que esto también está bien. Hablamos también del riesgo. El riesgo creo que es un factor importante en los negocios, pero también ¿dónde estaría ese equilibrio? ¿Crees que el riesgo es algo bueno o realmente no es necesario? Claro, como nosotras hemos hablado, ¿no? En otras ocasiones, depende mucho de tus valores. Yo recuerdo que desde pequeña, pues fui criada en un pueblo pequeñito y yo como que me aburría mucho. Recuerdo siempre decir, estoy aburrida, no, en mi casa estoy aburrida, y una vez ponte a leer, ponte a pintar. Entonces, para mí, yo me he dado cuenta que la curiosidad y la aventura es un valor importante. Entonces, tengo que asumir el riesgo en mi vida. Porque si no, es verdad que podría estar cómodamente pasando los años y un poco siguiendo la senda de lo que yo creo que se espera de mí, pero yo creo que me aburriría. Entonces, para mí, ese punto de riesgo razonable tiene que estar en la vida para darle un poco de emoción. Ese riesgo podemos decir entonces que sería algo así como salir un poquito de nuestra comodidad, ¿no? De esa zona que suele decir, de esa zona de confort, de, oye, aquí estoy súper tranquila y pues a lo mejor tengo que dar un poquito, aunque me genere un poco de nervios, aunque me sienta vulnerable, trabajar un poco esa valentía también, entendiendo que no nacemos súper valientes o poco valientes, sino todas somos valientes, pero estamos analizando mucho esos riesgos, ¿no? A veces nos paralizan algunas situaciones porque analizamos tanto el riesgo y nos inventamos algunos riesgos que están en nuestra cabeza, que no medimos realmente que el beneficio sería mucho mayor, y a veces pasa lo contrario, ¿eh? También yo he visto empresas que no miden el riesgo y que se lanzan a hacer cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, ¿no? De entrada a nivel económico y todo pues tiene un proceso, ¿no? Empresas que a lo mejor están empezando y quieren invertir ya un montón de dinero y tenerlo todo listo sin pensar que, bueno, pues a lo mejor es mejor, menos es más, ¿no? Hay que ir poquito a poco, haciendo una pequeña inversión si se puede, pero siempre pues escalando de una manera más lógica y con un equilibrio. Entonces, quizás ese riesgo es muy necesario, pero volvemos a hablar de ese equilibrio. Y estamos hablando de emprendimiento, porque es verdad que no en todos los ámbitos ese riesgo puede ser positivo, ¿no? Porque si hablamos pues de otros temas relacionados con psicología, tenemos perfiles de todo tipo con respecto al riesgo que quizás pues consideremos que el riesgo está relacionado con otras cosas, ¿no? Que no sea algo así como salir de esa zona de confort. Desde luego que creo que para poder salir de esa zona de confort necesitamos sentirnos seguros, pero creo que a veces confundimos seguridad con, con cosas que nos inventamos, ¿no? Con miedos que no van a suceder, porque a veces es como, bueno, yo no quiero salir de aquí porque aquí estoy segura y aquí no voy a estar segura y me van a hacer daño, pero la realidad es que aquí no hay nadie que esté ahora mismo intentando hacerme daño y yo ya me lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que tenemos que como todo, buscar esos equilibrios entre atrevernos a hacer las cosas oye, con cabeza, entre ser analíticos, pero no perdernos tanto en el análisis, que llega un momento en el que no somos capaces de tomar acción, ¿no? Entonces, en el equilibrio está la virtud, podemos decir. No sé si quizás para terminar, te podríamos contar alguna experiencia donde, pues, en relación, da igual, al riesgo, a la valentía. Yo, si quieres, puedo empezar yo y te cuento yo una mía. A ver, yo creo que durante toda mi vida, yo creo que como todo el mundo, ¿vale? No es que sea nada especial, pero sí que, bueno, he sentido muchos miedos, he sentido muchos momentos en los que pues me he atrevido a hacer cosas que quizás otras personas no se han atrevido. Y como decíamos, no creo que yo sea más valiente que nadie, ¿no? Ni que otras personas en otro momento no lo sean.
sino que tenemos que mirar también esa regulación, ¿no? De esas emociones que vamos sintiendo. Y yo creo que quizás me he atrevido alguna vez porque me permito esas emociones y digo, venga, con la vergüenza que vamos y que sea lo que Dios quiera y ya veo cómo la gestiono y demás. Total. O con el miedo, pues venga, vamos con el miedo y permitirte esa emoción es lo que hace que puedas seguir adelante, ¿no? Yo me he sentido muchas veces muy vulnerable y es verdad que creo que sí que me permito esa vulnerabilidad o que muchas veces cuando me equivoco o algo que digo, ay, mi madre, que como hice esto, pues lo cuento y digo, pues mira lo que me pasó, ¿no? Y yo creo que contarlo hace que, como te decía antes, yo me sienta mucho más fuerte. Y si tengo que decirte una situación donde yo he sentido esa valentía que, que no ha sido siempre así, ¿no? Creo que cuando empecé a emprender, ¿no? Yo, desde luego que creo que emprender es para valientes, por supuesto, que todos lo somos, pero que para esas personas que se atreven a regular esa valentía y a cogerla de la mano, ¿no? Yo, en un momento determinado, sí que siempre me ha interesado muchísimo la psicología, de hecho, por eso estudié psicología, y siempre mi sueño fue como tener un despacho, ¿no? Y atender pacientes y mejorar el mundo. Tú sabes, yo y mis ideas de de psicóloga flipada, que yo quiero cambiar el mundo y siempre he sentido como que la visión que nos dan del mundo es muy negativa, ¿no? Que las noticias, siempre todo lo que pasa es malo, cosa que en el mundo no todo lo que pasa es malo. Sí. Y sí que yo no puedo cambiar lo malo que pasa en el mundo, pero sí que creo que puedo cambiar una parcela de donde estoy, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo me sentí muy frustrada, sobre todo pues cuando trabajaba en una administración pública, ¿no? Yo me saqué unas oposiciones y estuve varios años trabajando en la administración y ahí tenía un valor que es el de la seguridad que estábamos hablando, ¿no? Y claro, cuando tú te sientes súper segura, en el sentido de cómoda, ¿no? De incluso sobrepasando demasiado la comodidad, es como que el cerebro gasta menos ahí, yo creo, y dice, oye, aquí estamos bien, ¿qué necesidad, no? Muchas veces esta frase de, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pues cuando tú estás en una zona de seguridad y comodidad, casi que tu cerebro te dice que te quedes ahí, que para qué vas a cambiar nada, aunque no seas feliz, ¿no? Da igual. Pero lo importante es la supervivencia. Y cuando yo decidí, a pesar pues de las circunstancias, ¿no? De que todo, como es lógico, todo el mundo pensaría que me había vuelto loca, dejar un trabajo donde tienes mucha seguridad, donde mucha gente quiere trabajar en un trabajo así, pues dejarlo para ser autónoma, algo que te genera mucha incertidumbre, que de entrada pues los inicios son difíciles, pues es lógico que tengas miedo, que te sientes vulnerable, que incluso antes hablabas de las opiniones de los demás, que escuchas opiniones, ¿no? De todo tipo. Pero si tú paras, intentas analizar todas esas emociones que sientes, yo suelo decir que solo tenemos una vida, ¿no? Yo digo, pero si yo solo tengo esta vida, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces, bueno, pues si yo solo tengo una vida, pues ¿por qué no me voy a atrever, ¿no? A equivocarme, ¿por qué no me voy a atrever a ser vulnerable y a decir, Dios, qué horror esta experiencia que me pasó, que me hicieron daño o que esto no me esperaba que fuera así? Pero bueno, puedo aprender de ello, ¿no? Puedo protegerme de una manera equilibrada también, que a veces nos vamos a los extremos, y seguir siendo vulnerable. Y yo creo que esa valentía que a mí me surgió de decir, mira, me da igual lo que digan los demás, yo sé que yo quiero cambiar el mundo y yo me voy a poner a ello. Y el camino es este. Y el camino es este, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es empezar a ver cómo montar mi despacho. Y creo que esa decisión que me dio mucho, mucho miedo, porque yo no sabía si iba a ir bien. De hecho, yo decía, bueno, pues lo más probable es que no vaya bien, pero pues que no se diga que no lo he intentado, ¿no? Creo que es uno de los momentos donde más vulnerable me abre. Bueno, más no lo sé, pero donde sí me sentí muy vulnerable y sí me sentí como que saqué esa valentía, ¿no? Gestioné ese miedo que tuve y conseguí poder ir caminando poco a poco con un momento que no es lineal, ¿no? Que de repente es como, ay, qué bien, y de repente es, Dios mío, no voy a llegar a fin de mes, esto es horrible, yo no sirvo para esto, y después vuelves otra vez y así, ¿no? Hasta que va pasando el tiempo
y las cosas se hacen estables. Y yo ahora siento ya esa seguridad que sentía hace años y que nos ayuda, ¿no? A seguir. No sé si hay algún momento en el que tú te hayas sentido... Sí. Se me vienen varios. Fíjate que decías antes de alguna manera compartir estos momentos de vulnerabilidad nos ayuda como pues, a entenderlos, ¿no? Y también cuando estudias mucho la vergüenza, dicen que la vergüenza se deshace cuando hablas de aquello que te avergüenza, ¿no? Entonces como que es necesario exponerla para que se disipe. Y a mí esto también me ha gustado mucho, sí, y me parece que es como muy útil. Cuando hablas de qué situaciones a mí me han podido generar esta sensación de, oh, se me está, no se me está entendiendo, se me está juzgando, me siento demasiado desnuda. Hace un par de meses colaboraba en un programa. Entonces, normalmente ese programa se hace en directo y me suelen decir, bueno, pues de aquello que van a hablar y me dan un pequeño guión acerca de aquello que yo pues, debería compartir, ¿no? De las preguntas, sí. Entonces, claro, yo monté mi inicio, mi nudo y mi desenlace explicando, bueno, desde mi perspectiva, aquel tema que se estaba hablando, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que suelen decir de los temas del directo, al final no dio tiempo de hablar de mi desenlace y se quedó la idea un poco como así en el aire. A partir de ahí, pues hubo personas como que se sintieron con los comentarios que yo hice, con cómo fue organizada la noticia, que se sintieron como, bueno, pues que no les gustó. Y me escribieron por redes sociales, oye, eso que estás diciendo no está bien. De alguna manera me hicieron sentir como que tenía poca valía, ¿no? Porque aquello que yo había expuesto, pues para ellos era como, no tenía ningún sentido. Esa sensación, aunque yo la conozco, ¿no? La conozco teóricamente. Bueno, sí, pues entiendo que, bueno, pues lo que los demás se pueden haber sentido así sin que yo conscientemente les haya querido hacer daño. Esto no habla de mí de que yo sea mala persona o de que no sea capaz. Quizás ahí, bueno, pues hubo un error. A pesar de todo eso, de que yo conozco teóricamente cómo nos afectan las críticas de los demás y lo hablo en consulta, qué es la vergüenza y la exposición y cómo uno pues, asume un riesgo cuando te haces visible delante de unas cámaras. A pesar de todo eso, mi cuerpo por dentro se sentía mal. Claro. ¿No? Tenía taquicardia, no dormí bien esa noche. Tu cuerpo realmente quería demostrarle a esas personas que tú no querías hacer daño, que tú no querías, o sea, que faltaba información ahí, ¿no? Pero realmente, claro, el cuerpo, el cerebro funciona así. Necesitamos sentir que pertenecemos y que los demás nos entienden, nos aprueban. Claro. Y cuando eso no pasa, pues la sensación a nivel físico está bastante presente. Luego, es verdad que uno puede hacer un entrenamiento y decir, bueno, me encantaría, ¿no? Que es un poco lo que yo le digo también en consulta a los pacientes. A mí me encantaría que todo el mundo me aplaudiera, entendiera a lo que yo me refiero cuando hablo, pero hay cosas que son complejas, que no se pueden decir por tips y que de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros trabajamos es profundo, es complejo, es cambiante. Total. Y a veces en este mundo que trata de hacerlo todo rápido, en tips, perdemos las sutilezas. Y lo que nosotros trabajamos habla mucho de sutilezas. Entonces, bueno, en ese momento fue como, bueno, si me hubiera sentido, pues eso, dentro de ese mundo de las redes sociales, con esas críticas, como muy mal, ¿no? Sentí mucha vergüenza, mucha sensación de, bueno, de poco valor. Y después sí es verdad que transité por eso y digo, bueno, puedo seguir trabajando, como le digo a mucha gente, ya he desactivado un nuevo bien, ¿no? nivel. Exacto. Puede ser que la gente me critique, que no me entiende, que sienta que lo que digo no está bien y aún así yo puedo seguir avanzando, trabajando, estudiando. Eso no habla tanto de mí, sino de, bueno, de un momento concreto, pero no habla de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago. Y ahora escuchándote,
fíjate que me ha venido otra cosa a la cabeza y es que muchas veces en distintas situaciones tenemos también la tendencia humana a llevarnos las emociones de los demás, porque yo escuchándote así un poco, siento que esa emoción que ellos tenían, ¿no? Ellos se han sentido atacados, pero tú no estabas hablando de ellos en concreto, tú estabas hablando de una situación. Ellos la han hecho suya y realmente la emoción esa que ellos han sentido es de ellos, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros o nuestro cuerpo intenta como cambiar la emoción del otro, ¿no? Yo siempre, con respecto a esto, siempre me acuerdo cuando tenemos algún, yo qué sé, vamos en la carretera, que ahí surgen muchas emociones, ¿no? Y vamos conduciendo y de repente pasa algo, que el otro me dice algo y yo le digo algo, ¿no? Y al final te quedas a lo mejor todo el día, pero mira, y te quedas, se lo cuentas a no sé cuántas personas y demás, ¿no? Y yo creo que es porque nos llevamos, ya tenemos nuestra emoción de, esto yo no lo iba a hacer así o esto no quería que surgiera así, pero nos vamos llevando también esas emociones, ¿no? Y quizás lo que te ha ayudado a cambiar, a decir, mira, esta no soy yo, es que, mira, cada uno con su emoción, o sea, yo no quería decir esto, ellos se han sentido así, pero yo no puedo cambiar lo que ellos sienten, solo puedo cambiar lo mío, ¿no? Solo puedo cambiar cómo me siento yo. Y creo que este ejercicio nos ayudaría mucho en muchas situaciones donde, es que es eso, nosotros no podemos cambiar a los demás teniendo buenas intenciones, ¿no? Porque en realidad las tenemos, pero la emoción del otro, pues ya el otro decidirá si quiere, da igual lo que tú le digas, decidirá si quiere continuar ahí o no. Y poder como seguir viviendo, haciendo las cosas, lanzándote, exponiéndote, siendo valiente, a pesar de que haya gente que a lo mejor lo que haga no le va a gustar. Qué importante, porque no le podemos, como se suele decir, no somos una croqueta, no le podemos gustar a todo el mundo. Total, total. Y desde luego que cuando entendemos esta parte, sí que nos ayuda mucho esto que tú decías antes de poder ser auténtica, genuina, ¿no? De si yo continuamente estoy con mi mente en lo que va a pensar el otro, en gustarle a todo el mundo, en que todo sea perfecto, es imposible que pueda ser yo, Y porque agotador. al final es agotador, total, o sea, es como que tengo que estar encorsetada, ¿no? En un papel, en máscaras, voy colocando máscaras y eso lo que nos hace es muy infeliz, ¿no? Al final uno se siente bien cuando tú puedes ser tú, cuando puedes mostrarte al mundo con esa valentía, esa vulnerabilidad y con riesgo. Asumiendo el riesgo. Y asumiendo el riesgo que pueda tener. Por las noches no duermas bien todas las noches, pero sí, vale la pena. Es lo que tú decías al principio, tener una vida con sentido, yo creo que parte de eso, de asumir el riesgo y decir, bueno, esta es mi vida, como tú dices, que se sepa, solo tengo esta. Y yo siempre pienso y le digo a la gente que se imaginen de viejitos mirando hacia atrás y qué es lo que les gustaría más recordar. Obviamente hay que transitar por muchas emociones, a veces un poco displacentera, pero el resultado de sentir que estoy viviendo una vida, no sé, congruente con lo que yo quiero, o al menos intentándolo, da también mucha satisfacción personal. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Iraya. Gracias. Ha sido un placer tenerte hoy y bueno, a seguir atreviéndonos a construir, a aprender, a equivocarnos y tú eres un gran modelo de aprendizaje para mí en el sentido de eso, de lanzarse, de tener coraje, de ser valiente, de no hiperreflexionar y actuar. muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que al principio lo hablábamos y yo, o sea, en esto que nosotros diferenciamos de las personas que percibimos como valientes, ¿no? Y cuando nosotros no nos sentimos así, y todas tenemos miedo, en realidad, yo, o sea, aunque tú percibas esa parte de acción, yo también analizo, yo también, pero creo que la magia está ahí, ¿no? En gestionar, en decir, en permitirnos, en decir, pues si tengo vergüenza, pues es natural y necesito esta emoción. Si tengo miedo, pues también es natural porque mi organismo quiere protegerme y voy a ver si realmente hay algún peligro. Y no intentar controlar todos los escenarios porque es imposible, no existe el control. Así que muchas gracias también por tus palabras. Gracias.